¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestra serie en la que estamos viendo las enseñanzas sobre la simbología de la ropa ceremonial del templo, un tema que estamos tratando con mucho respeto. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después de hacer clic en ese botón para suscribirse, les invito a que hagan clic en la campanita y que seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes, en general, u otro video dentro de esta serie. Les invito a que aprovechen y vean el primer video de esta serie. Hoy es el video número 2, la parte 2. Les invito a que aprovechen también y que vean los otros videos para que disfruten de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras. Sigamos entonces con nuestro tema, el video número 2 o la parte 2 de esta serie de la simbología de la ropa ceremonial del templo. Antes de comenzar el video, les recuerdo que si ustedes vienen a Utah para la conferencia general que va a llevarse a cabo al principio de octubre, pueden conseguir 2 de los 4 libros míos si les interesan. El primero, bueno, son los 2 que tengo a mano, la verdad, y el primero se llama La primera visión de José Smith, una explicación, comparación y armonización, un estudio muy profundo dentro de lo que es, o con respecto a lo que es la primera visión de José Smith. El otro libro se llama Escudriñando Isaías en el libro de Mormón, donde se hace un estudio más profundo de los capítulos de Isaías que se encuentran dentro del libro de Mormón. Si les interesa, me avisan por favor y vamos a seguir ya con nuestro tema. Como les mencioné, el video del día de hoy tratará la simbología de la ropa ceremonial del templo, la segunda parte. Si no han visto el primer video, pueden buscarlo aquí en el canal. Igual dejaré un enlace o una imagen al video al final de este video. Vuelvo a repetir aquí que si uno de ustedes está aquí en este canal viendo este video con la intención de criticar o de burlarse, le digo con mucho respeto que se han equivocado de canal. Aquí serán instruidos y se les enseñará sobre la simbología que se utiliza en los ritos religiosos en general y en la ceremonia de la investidura que se lleva a cabo en los templos sud. La esperanza es que cada uno de ustedes pueda cimentar un fundamento sólido y fuerte sobre el cual se construya su casa de fe y de conocimiento para que cuando vayan al templo puedan recibir más de su servicio realizado allí. Les recuerdo que las imágenes que se ven ahorita y que se van a compartir en este video son imágenes que la iglesia ha compartido abiertamente en un video que ya les había yo compartido. Comencemos con este segundo video de 4, que según mis planes serán 4 al final de cuentas, sobre la simbología de la ropa ceremonial del templo. Para cualquier persona que haya asistido alguna vez a una misa católica romana o una sesión de investidura en un templo sud, es evidente el importante lugar que ocupa la vestimenta en el ritual. La ropa tiene un efecto transformador sobre quienes visten estas prendas ceremoniales. Casi sin excepción, la ropa ritual es simbólica y tiene el propósito de enseñar a quienes la usan y a quienes observan el ritual que se realiza. Veremos o ya vimos la simbología de las siguientes prendas de ropa. En el primer video vimos el hecho de cambiarnos de ropa y el hecho de vestirnos y la vestimenta. En este video, el video número 2, vamos a ver los puntos 3 y 4. Vamos a tratar específicamente los delantales y efodes, los gorros, velos y mitras. Serán el tema del día de hoy. En los próximos videos vamos a ver mantos, túnicas y estolas, fajas, cintos o cinturones, zapatos, o en las escrituras también le llaman calzado, o zapatillas,
y al final ropa interior o garments. Ese es el plan que tengo. Sigamos entonces con nuestro aprendizaje del día de hoy sobre los puntos 3 y 4. Comencemos con los delantales y los efodes. En el capítulo 28 de Éxodo se nos habla de la vestimenta que debía usar el sacerdote del templo cuando oficiaba ante el Señor. En el versículo 4 leemos: las vestiduras que harán para el sacerdote son estas: el pectoral y el efod y el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Aunque no existe un acuerdo absoluto en la comunidad académica, existe amplio apoyo a la creencia de que el efod sacerdotal era un delantal suspendida desde el nivel de la cintura hacia abajo y algo que se usaba sobre una túnica o un manto más larga. Al igual que los antiguos sacerdotes de los templos de la época de la Biblia hebrea, el uso de un delantal durante los rituales religiosos también se lleva a cabo hoy en ciertas tradiciones judeo-cristianas. Por ejemplo, en el catolicismo romano, los obispos y los papas suelen usar durante ciertos ritos litúrgicos un pequeño delantal de sede o lino, conocido como grimial, que significa literalmente regazo. Un comentarista señaló que el uso del delantal por parte del clero católico romano es un vestigio de la antigua vestimenta sacerdotal utilizada en el templo. El significado simbólico original del delantal en el catolicismo romano parece haberse perdido. Por lo tanto, hoy en día tiene principalmente fines prácticos. En un tono poco diferente, en ciertos ritos celebrados por los judíos estadounidenses en el siglo XIX y principios del siglo XX, encontramos el uso de vestimenta ceremonial. Muy significante, se usaba un delantal durante estos rituales y se decía que era una prenda antigua que simbolizaba la pureza y era autorizado para ser usado solo por los elegidos del Señor. Estos iniciados judíos también llevaban una túnica blanca desde los hombros hasta los pies. Sabemos que antiguamente los delantales servían a menudo como símbolos del sacerdocio y del trabajo. En consecuencia, cuando el sumo sacerdote que servía en el tabernáculo o templo se preparaba para su servicio en él, se ponía el delantal, como leemos en Éxodo capítulo 28. Estaba consagrado en la obra del Señor, una obra que requería que estuviera en posesión del poder del sacerdocio. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 7, aprendemos que Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De la relación entre los delantales de Adán y Eva y los que llevaba el sacerdote del antiguo templo, una fuente nos informa: Adán y Eva, mientras estaban en el jardín, poseían dos prendas de vestir que aparentemente tenían un significado ritual: el delantal en Génesis 3:7 y la túnica de pieles, Génesis 3:21. Sin duda, el delantal tenía algún tipo de significado ceremonial para la primera pareja. Es muy probable que estas vestiduras pertenecientes a Adán y Eva y obtenidas mientras estaban en el jardín sirvieran como arquetipos para vestiduras sacras posteriores pertenecientes al sistema del, del de templos israelitas.
Si bien el delantal adémico puede haber sido el prototipo del delantal del templo del sumo sacerdote, el artículo de Adán y Eva parecía tener un simbolismo más allá del simple sacerdocio y el trabajo, aunque probablemente también representaba eso. Sabemos que antiguamente tanto los delantales como los higos simbolizaban la fertilidad y la reproducción. Una fuente académica señaló en la antigua costumbre semítica, los niños pequeños corrían con una camisa o capa holgada. Al alcanzar la madurez sexual, comenzaban a usar un delantal o taparrabos. Ah, Llevar un delantal representaba la edad adulta. Por supuesto, los símbolos de fertilidad y reproducción son importantes porque no fue hasta la caída que Adán y Eva pudieron multiplicarse e hinchir la tierra, como se les había mandado en Moisés capítulo 5, versículo 11. Aprendemos sobre eso ahí. Así, apropiadamente, al ponerse en condiciones de fructificar y multiplicarse, Adán y Eva se vistieron con los símbolos mismos del poder recién recibido. Este poder se recibió al participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o en otras palabras, cumplir con X ley que permitió que cayeran y pudieran tener hijos. En lo que podría parecer una interpretación diferente del mismo símbolo, el elder James E. Talmage asoció los higos con el pueblo del convenio. Así cuando Adán y Eva, de acuerdo con la voluntad de Dios, provocaran la caída, se convirtieron en los primeros del pueblo del convenio de Dios y por esa razón se vistieron con hojas de higuera. Una leyenda judía declara que el fruto prohibido, de hecho, fue un higo. En realidad, esta explicación está completamente en línea con los delantales como símbolos del trabajo, el sacerdocio y la procreación. La lección consciente de obedecer a Dios y llegar a ser parte de su pueblo del convenio es también una elección consciente de involucrarnos en su obra, de construir su reino sobre la tierra. Parte de esa obra, el trabajo, es la crianza de una posteridad justa, como Él ordenó a todos desde Adán y Eva en adelante. Por lo tanto, los delantales representan apropiadamente un llamado a trabajar en la obra y servir en calidad con el sacerdocio como pueblo del convenio de Dios. Ahora hablemos de los gorros, los velos y las mitras. La cabeza es un símbolo bastante común en las escrituras y suele ser el enfoque de los ritos o rituales religiosos. Las cabezas son ungidas, bendecidas, inclinadas, maldecidas, cubiertas y coronadas. En cada caso se realiza un acto ceremonial sobre una cabeza que tiene implicaciones para la totalidad de la persona que recibe el rito. En lo que respecta a los gorros o velos litúrgicos, los que usan los hombres y lo que usan las mujeres es tradicionalmente diferente, tanto en apariencia como en la simbología. En las escrituras se dice constantemente que los hombres usan gorros o mitras, particularmente en asociación con el servicio del templo. Ahí se encuentran varias referencias para ustedes si desean leerlas. Sombreros, gorros, coronas y prendas similares pueden representar autoridad, victoria, sabiduría y poder. En la antigüedad, la cabeza cubierta también era un símbolo de nobleza y libertad.
El sumo sacerdote mosaico llevaba simultáneamente una mitra y una corona, como aprendemos en Levítico 8:9, porque su vida simbolizaba a Cristo, el Rey eterno, que poseía tanto poder como autoridad. Los gorros o los adornos de las tiaras de lino, como dice Éxodo 39:28, que usaban los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo mosaico, eran aparentemente diferentes del sombrero parecido a un turbante que llevaba el sumo sacerdote. El adorno de la tiara de los sacerdotes del templo estaba hecho de lino fino blanco. Algunas fuentes judías sugieren que también podrían haber tenido forma de turbante, mientras que otros sostienen que los gorros de los sacerdotes eran planos en la parte superior. Estos gorros usados por los sacerdotes mosaicos durante su servicio sacerdotal en el templo simbolizaban santidad y justicia, dos atributos que son un factor importante para quienes tienen la responsabilidad de liderazgo y particularmente para quienes dirigen en asuntos religiosos. Esto fue muy cierto en el caso del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Esta misma responsabilidad a ser santos y justos se extiende a todos los que lideran o sirven en el reino. Un comentario sobre la vestimenta de los sacerdotes que servían en el templo o tabernáculo del Antiguo Testamento señala la palabra tocado o adorno de la tiara de lino se deriva de una palabra que significa elevar o levantar. ¿Y qué significado? ¿Acaso no nos ha elevado Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, a los lugares celestiales y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él? Ninguno de nosotros era digno de tal honor. Él se humilló a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser exaltados. Caminemos pues dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. Por lo tanto, cuando los sacerdotes del templo se ponían sus tocados o gorros sacerdotales, el acto implicaba que estaban entrando en un convenio de vivir las promesas hechas y el llamamiento que habían recibido. En Éxodo capítulo 28, versículo 36, aprendemos que el sumo sacerdote llevaba una lámina de metal en la parte delantera de su gorro, que tenía la inscripción Santidad al Señor o Santidad a Jehová. Aunque solo el sumo sacerdote se le ordenaba llevar tal inscripción, ciertamente lo que representaba se esperaba de todos los sacerdotes de Dios. Sin dignidad personal o la santidad, todo lo que hacían los sacerdotes del templo era una burla de la santidad. El sumo sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Así el llamado de Dios a ser santo ante el Señor fue un llamado a todos los sacerdotes de Israel a ser santos ante el Señor, a consagrar sus corazones y mentes a Jehová. Esa declaración de santidad al Señor debía de influir sus labores, sus declaraciones, sus pensamientos y deseos y los caminos que seguían, no solo en el templo, sino en sus actos diarios. La mitra o el gorro que adornaba la cabeza del sacerdote del templo mostraría la santidad del pensamiento y el control de la mente. Así, hablando simbólicamente, todos los que se pusieron el gorro del sacerdote estaban en verdad asumiendo un compromiso de vivir en santidad ante el Señor, porque habían dedicado sus vidas al Señor.
La colocación de la lámina en la frente nos recuerda el hecho de que es la cabeza la que controla todo el cuerpo. Curiosamente, el libro de Éxodo habla de que los sacerdotes atarán los gorros que concuerda con el significado del hebreo original. Varias tradiciones de la Biblia concuerdan con esta tradición, que los gorros serían atados, amarrados, ah, vestidos con gorros, atándoselos a los sacerdotes. Cada una de las traducciones que comparten la misma idea de atar los gorros parece destacar que el gorro usado por los sacerdotes arónicos que actuaban en el tabernáculo de Moisés estaba de alguna manera atado o amarrado a su cabeza, cuerpo o el manto que vestían. Si bien no podemos ser dogmáticos acerca de cómo exactamente estos gorros estaban atados a los sacerdotes, la idea de atar o conectar el gorro a otras vestimentas sacerdotales parece probable. Hablando simbólicamente, las implicaciones de este acto se destacan en una declaración del libro de Proverbios. Allí leemos, porque cuál es su pensamiento, tal es él. Así dice Proverbios 23:7. Sabemos que en la antigüedad, entre otras cosas, la cabeza servía como símbolo del hecho de gobernar o liderar. Usamos frases como él es la cabeza de su familia o él es la cabeza de la empresa. Esos coloquialismos implican liderazgo literal, es decir, la persona es el jefe o gobernante de alguna organización u organismo. Sin embargo, la cabeza como símbolo del hecho de gobernar también puede implicar la verdad de que la cabeza gobierna el cuerpo. Como señaló el presidente Spencer W. Kimball, él dijo la expresión porque cuál es su pensamiento, tal es él o tal es el hombre, igualmente podría rezar porque cuál es su pensamiento, tal obra él. Si uno piensa el tiempo suficiente en una cosa, lo más probable es que la haga. Ese cita viene de su libro El milagro del perdón, la página 104. Así lo que uno piensa gobierna, lidera o determina lo que uno hace. El cuerpo sigue a la mente, por así decirlo. Atar el gorro al cuerpo o al manto del cuerpo sugiere que lo que uno piensa determinará cómo vive y qué hace. Si uno aprende a controlar la mente, aprende a controlar a la persona o al cuerpo en su totalidad. Lo contrario también es cierto. Si uno no controla su mente, no tendrá control sobre su cuerpo. De verdad, si es así, el cuerpo, con todas sus pasiones y deseos, gobernará al hombre en lugar de que el hombre lo gobierne al cuerpo. Hugh Nibley, un erudito sud, escribió que el manto blanco y el gorro de lino del sacerdocio hebreo, como se describe en Éxodo 28:4, 39, 1 al 31, y Levítico 8, 7 y 9, y el tercer libro de las antigüedades de Josefo, capítulo 7, párrafos 1 al 7, parecen ser paralelos a algunas vestimentas egipcias y también a los mantos y gorros que se usan en las ceremonias de graduación de las universidades. Un erudito católico romano hizo una conexión similar entre el gorro usado durante los ejercicios de graduación universitaria y el que usaban los empleados cristianos como parte de su vestimenta eclesiástica. Al parecer, la universidad usurpó lo que inicialmente había sido reservado para el sacerdocio. Nibley se refirió a la borla o cinta adherida al gorro o birrete de la graduación como la llama
emergente de la plena iluminación. Otra fuente habló de esas mismas cintas o borlas como la luz resplandeciente de Dios, una representación de la revelación y la influencia del Espíritu Santo en quien las usa. Durante los ejercicios de graduación, la borla se transfiere de un lado de la cabeza a otro. Este acto se ve como un símbolo de graduación de un grado u orden a un grado u orden superior, y también como un símbolo de los opuestos o la oposición que necesariamente existen en todas las cosas, como aprendemos en 2 Nefi capítulo 2 versículo 11, también el versículo 15. Una fuente sugirió el uso del manto, el delantal, la estola y la mitra por parte del clero católico romano es un vestigio de la antigua vestimenta sacerdotal utilizada en el templo. Si ese es el caso, entonces las piezas de tela o ínfula, perdón, es decir, cintas, que cuelgan de la parte posterior de la mitra del obispo católico durante los ritos litúrgicos parecen curiosas. Podrían estar asociadas con las cintas o bordas del birrete académico, que a su vez derivaban del birrete o gorro sacerdotal judío. Solo se pueden hacer conjeturas, pero el elemento de diseño consistente es curioso. De todos modos, el simbolismo del gorro sacerdotal es importante. Le recordó al sacerdote que lo puso, a quien representaba y bajo qué autoridad obraba, perdón. Simbolizaba el hecho de que sus pensamientos controlarían sus acciones. Resaltó su necesidad de pensar y actuar como Dios lo haría, porque él era un símbolo de su Dios cuando oficiaba en el sacerdocio. Le recordó la necesidad de ser dirigido por el Espíritu y la necesidad de ser receptor de revelación en su llamamiento sacerdotal, y presagió no solo los opuestos que existen en la vida, sino también la autoridad dual que existía en la iglesia terrenal. Hablemos de los velos. En muchas culturas antiguas, las sacerdotisas eran representadas vestidas con velos. Así fue en el cristianismo primitivo. De hecho, un erudito sugirió que la práctica de que las mujeres se hayan cubierto la cabeza en las iglesias católica y oriental, tradicionalmente con un velo, surge directamente del dictado del apóstol Pablo, de que la cabeza de la mujer debe estar cubierta durante la oración. 1 Corintios 11, 4 al 7 y 13 al 15. El significado simbólico de los velos suele depender de su empleo cultural y litúrgico. Por ejemplo, en muchas culturas, los velos simbolizan la castidad personificada. Indican que uno es modesto y lleno de virtud. Sugieren una renuncia al mundo. Así, en una aparente muestra de modestia, leemos que Rebeca alzó sus ojos y cuando vio a Isaac, tomó el velo y se cubrió, como leemos en Génesis capítulo 24, los versículos 64 y 65. Un significado simbólico adicional del rostro velado puede ser el de sumisión a una autoridad poseída y ejercida con rectitud. Palabras clave ahí. Con rectitud. Como se sabe, el hecho de velar el rostro convierte a uno en un símbolo de la esposa de Cristo y, en consecuencia,
no debe verse como una representación de la opresión de las mujeres por parte de los hombres que ejercen injusto dominio. Aprendemos el injusto dominio en Doctrina y Convenios, la sección 121, los versículos básicamente 36 al 44. Haciendo hincapié en la relación entre novia y novio, el apóstol Pablo aconsejó: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 22 al 25. Un erudito señaló que en la antigüedad la relación entre un Dios y su pueblo se representaba como una de relación de matrimonio. Así en el Antiguo Testamento se imagina frecuentemente a Jehová como el esposo de Israel. Oseas, el profeta, por ejemplo, piensa en Israel como una esposa infiel que todavía es amada por su marido y es perdonada y restaurada. Pablo retoma la idea del Antiguo Testamento y concibe la relación entre la iglesia y Cristo como una relación de matrimonio. El libro de Apocalipsis culmina con la elogiosa descripción de la iglesia como la esposa de Cristo, y la sumisión de una esposa a su marido representa de alguna manera la obediencia que la iglesia debe a Cristo. Notemos el énfasis de Pablo en Efesios 5. Él indica que la sujeción de una esposa con su esposo, o la cooperación de ella con él, es un símbolo de que la novia, es decir, la iglesia, se sujeta, tanto hombre como mujer, al novio, quien es Cristo. La novia de Cristo, su iglesia, debe vivir en sujeción a su esposo y Salvador. Ponerse un velo simboliza que la iglesia está dispuesta a hacerlo, es decir, estar sujeto, digamos, a Cristo, su esposo y su Salvador. Antiguamente el velo tenía connotaciones muy fuertes de ceguera, incredulidad, falta de fe, visión oscurecida, ocultación de ciertos aspectos de la verdad o la deidad, etcétera. Estar velado implicaba que uno se encontraba en un estado preiluminado e ignoraba ciertos fragmentos de conocimiento escondido o esotérico. El rostro velado no es una declaración sobre la ignorancia espiritual de las mujeres. Ojo, repito, no es una declaración sobre la ignorancia espiritual de las mujeres. Por el contrario, es una declaración sobre la ceguera espiritual de toda la humanidad, incluidos los de la iglesia, el Israel del convenio. Por eso, un comentarista escribió: Pablo reinterpreta y espiritualiza este velo para representar la incapacidad judía de comprender correctamente las escrituras. De manera similar, el erudito de Isaías, Edward Young, señaló que Dios describe a la novia de Cristo como velada porque ella es espiritualmente ciega e ignorante fuera de su relación con el Señor. Un diccionario de imágenes bíblicas dice: como imagen de ocultamiento, el velo también tiene el significado negativo de una mente separada de la verdad. Pablo describió la mente incrédula como si estuviera cubierta por un velo, segundo Corintios 3, 12 al 16, y el evangelio como velado para los que no creen en él, segundo Corintios 4, 3.
Así en la antigüedad, cuando la mujer se vestía de un velo, en parte, ese acto simbolizaba su reconocimiento de que la iglesia o el Israel del convenio no veía con claridad y por lo tanto necesitaba a su Dios y a sus representantes terrenales para guiar los miembros de la iglesia sanos y salvos a casa. La sumisión de la voluntad al novio era la única manera de lograr este regreso seguro, y el velo era un reconocimiento franco de ese hecho. Así, contrario a las actitudes modernas, el rostro cubierto con un velo puede ser una imagen muy positiva en las escrituras. Hay otra connotación simbólica detrás del uso bíblico y litúrgico de los velos faciales que parece ser importante. Nuevamente, del apóstol Pablo leemos que una mujer durante la oración debe tener señal de poder sobre su cabeza por causa de los ángeles. 1 Corintios 11:10. Algunas Biblias traducen este versículo así: la mujer debe tener un velo sobre su cabeza. El griego, sin embargo, se traduciría con mayor precisión como la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza, tal y como dice nuestra Biblia Sud en 1 Corintios 11:10. El significado de este pasaje es algo confuso y los eruditos están lejos de estar de acuerdo sobre lo que Pablo pretendía que sus lectores entendieran. Algunos comentaristas y traductores han sugerido que el versículo implica que las mujeres siempre deben estar sujetas al hombre. Sin embargo, el griego no apoya esta interpretación. Un comentarista del pasaje señaló: lejos de ser un símbolo de la sujeción de la mujer al hombre, por lo tanto, el velo que cubre su cabeza es lo que Pablo llama autoridad. En la oración y en la profecía, ella, al igual que el hombre, está actuando bajo la autoridad de Dios. En los escritos de Ambrosio se nos informa que el velo significa poder. Un comentarista sugirió que la frase por causa de los ángeles significaba que los ángeles no reconocerían la autoridad de las mujeres de Corintio cuando participaban en la ordenanza de la oración, sino decidían venir vestidas como Dios a ellas les había ordenado. Aunque el velo tiene muchos significados potenciales, el uso antiguo de velos entre los cristianos significaba al menos esto: las que se ponían el velo estaban comprometidas a vivir una vida virtuosa y ser fiel a los convenios. La mujer con el velo simbolizaba la novia de Cristo, tanto el hombre como mujer, y la necesidad de esa novia de estar estrechamente asociada con el novio si se quería lograr o alcanzar la salvación. Y finalmente, la mujer con velo implicaba autoridad divina reconocida por los ángeles y por Dios. Mis queridos hermanos, este ha sido el segundo video que trata la simbología de la ropa ceremonial del templo. Hemos hablado de la simbología de los delantales y efodes, gorros, velos y mitras. Sobre lo que les compartí, hermanos, díganme qué aprendieron ustedes. ¿Qué información les gustó más? ¿Qué fue nuevo para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video para que más personas puedan disfrutar de la simbología de la que hemos hablado en esta segunda parte de esta serie. Inviten por favor a sus familiares y amigos
que vengan al canal y que puedan suscribirse. Déjenme un like aquí en el video. Compartan el video en todas las redes sociales. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video. Les agradezco siempre el apoyo. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Nos vemos. Chao.